Hola, vamos a continuar viendo la elipse. En particular vamos a analizar los elementos. Como sabemos, la elipse cuenta con dos focos. Aquí está el foco 1 y tenemos el foco 2. Como podemos ver, donde están ubicados los focos pasa un eje que se llama eje focal, y cuando tú intersectas ese eje con nuestra figura, en este caso la elipse, se genera un punto. Este punto se llama vértice. Pero no solamente existe uno, existen dos vértices. Aquí está vértice 1 y tenemos un vértice 2. Además existen otros dos vértices que se llaman vértices secundarios, que es este punto de acá arriba y este punto inferior, o también se les conoce como covértices. Justo a la mitad de los focos se encuentra el centro. Ahora, la distancia de vértice a vértice se le conoce como eje mayor. Toda esta distancia del vértice 1 hasta el vértice 2 es el eje mayor. Y la distancia que hay entre los dos covértices se llama eje menor. Este es el eje menor, esta parte que está en naranja. ¿Ok? Entonces, estos son los principales elementos de la elipse: dos focos, dos vértices, el centro, y tenemos el eje mayor y el eje menor. Bien, a continuación tengo la misma elipse, pero vamos a agregar nuevos elementos partiendo de los que ya tenemos. Por ejemplo, en cada foco hay un segmento, ¿sí?, o una cuerda que pasa de manera perpendicular a cada foco y se le conoce como lado recto y se intersecta con la elipse. Es paralelo al eje menor, ¿sí? Y bueno, se denota con LR. Entonces, como tenemos dos lados rectos, tengo lado recto 1 y lado recto 2. Si yo divido a la mitad el eje mayor, obtengo el semieje mayor, que no es otra cosa que la distancia del centro al vértice. Entonces tenemos dos semiejes mayores, el de la izquierda y el de la derecha. El de la derecha ya no lo anoté, pero también se le conoce como semieje mayor a la distancia del centro al vértice, y se denota con la letra A. De la misma manera tengo un semieje menor que va del centro al covértice. ¿Se acuerdan que este punto de arriba se llama covértice o vértice secundario? Y también la misma distancia hacia abajo. Este semieje menor se denota con la letra B. Y tenemos además una distancia focal. Fíjense que entre foco y foco se llama distancia focal, de F1 a F2. Por lo tanto, la semidistancia focal es la mitad. Entonces va del centro al foco. Se denota con la letra C, pero también puede ser hacia el foco 2. O sea, de aquí, del centro al foco 2, también tengo otra semidistancia focal. Y aquí lo interesante es que estas tres variables, A, B y C, están muy relacionadas, y a continuación vamos a ver cómo se relacionan. Ok, aquí podemos ver entonces nuestras variables. Aquí tengo A, B y C. Ok, vamos a ver cómo se relacionan. Fíjense además que si yo sé que B es esta distancia, por lo tanto todo el eje menor va a ser 2B. ¿Ok? Toda esta parte es 2B. Además, si yo sé que A es la distancia del vértice al centro,
Entonces todo el eje mayor, que es la distancia de vértice a vértice, sería 2A. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cómo relacionar estas variables A, B y C. Para eso, yo voy a necesitar un segmento que tenga la misma medida que A. Si se dan cuenta, en este ejemplo, A vale 5 unidades. ¿Ok? Entonces voy a crear un segmento que tenga esa longitud, ¿sí? Para poder relacionar mis variables. Bien, aquí tenemos el segmento. Fíjense que si yo le doy vuelta al segmento, está fijo para que siempre, no importa cómo yo lo mueva, esté a una distancia de 5 en este caso, o sea, la misma distancia, lo que vale A, de este punto que es un covértice. ¿Se acuerdan? Aquí esta parte superior, el extremo del eje menor superior, lo dejé fijo. Entonces yo puedo mover inclusive esto de manera circular y es como si fuera un radio. ¿Ven? Siempre en este caso el radio vale 5. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si yo muevo el punto, fíjense que en algún momento intersecta justamente aquí con el foco 1. Entonces, la distancia que hay del foco 1 al covértice superior es 5, en este caso, la misma distancia que hay del centro al vértice, es decir, A. Bien, entonces fíjense aquí que con mis tres variables A, B y C, yo formo un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya que los ejes tanto mayor como menor son perpendiculares. Entonces tengo un triángulo rectángulo y yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, aquí tenemos el teorema de Pitágoras que me relaciona estos tres lados del triángulo rectángulo. En este caso A es la hipotenusa, por eso la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Entonces, con esta relación, si yo tengo dos datos, puedo encontrar el tercero. Entonces, esto va a ser muy importante para resolver problemas cuando yo quiera encontrar todos los elementos de la elipse. Además, existen otras fórmulas. Por ejemplo, el lado recto se consigue de la siguiente manera. El lado recto es igual a 2 veces b cuadrada sobre a. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la medida de b y la medida de a, puedo encontrar el lado recto. Y con ella puedo encontrar entonces las intersecciones con la elipse. ¿Ok? Son otros 4 puntos importantes de la elipse que yo puedo encontrar si conozco la medida del lado recto. Y falta algo por ahí muy importante, que es la excentricidad. Si yo conozco el valor de C y de A, la excentricidad relaciona estas dos variables de la siguiente manera. Aquí tenemos la expresión, es la semidistancia focal dividida entre el semieje mayor, es decir, C sobre A. Fíjense que la excentricidad lo que hace es medir el achatamiento de la elipse, o lo que es lo mismo, qué tan abierta o qué tan cerrada es la elipse. Vamos a ver esto más detalladamente. Bien, vean que tengo la misma elipse y aquí tengo la excentricidad que me está indicando el cociente de C sobre A. Fíjense que si yo muevo el foco, vamos a acercarlo más. Los focos los estoy moviendo, ahora están en 3. Fíjense que mi excentricidad cambia, es ahora más pequeña. ¿Ok? Porque estoy dividiendo 3 entre 4.2. Aquí mi A vale 4.2 y mi C vale 3. Fíjense que si yo sigo uniendo los focos, cada vez se va haciendo la excentricidad más pequeña. Cuando la distancia focal es 2, es 0.3. Y llega el momento que si yo uno los dos focos, la excentricidad es 0.
En este caso ya tenemos una circunferencia. La circunferencia se dice que tiene excentricidad 0. Cuando la excentricidad es 1, estamos hablando ya de una parábola. Pero una elipse, siempre su excentricidad va entre 0 y 1. Si yo muevo los focos, por ejemplo, vean que la excentricidad ya es 0.9 y esta es la forma que toma la elipse. Cada vez es un óvalo más delgado, ¿ok? Y de esta manera podemos comprender mejor lo que significa la excentricidad. Bien, estos son los elementos de la elipse. Con esto nosotros ya podemos resolver cualquier problema, podemos calcular sus elementos y podemos encontrar inclusive sus ecuaciones.